Iglesia Bíblica Bautista Ágape. Suscríbete, comenta y comparte. Vimos que Pablo inicia abordando las divisiones que habían dentro de la congregación. Algunos estaban inclinándose por ciertos predicadores y haciendo grupos dentro de la iglesia, diciendo yo soy de Pablo, Apolos, Cefas. Estaban dividiendo la iglesia. También Pablo aborda un caso de incesto en la iglesia, un joven con su madrastra, estaban sosteniendo relaciones sexuales abiertamente dentro de la congregación y eso lo estaban tomando como gracia de parte de Dios. También habían desórdenes en los cultos. Recordemos que se paraban a profetizar, a hablar en lenguas. Había tantos desórdenes dentro del culto que Pablo tuvo que poner orden ahí a la iglesia en Corintios. Y inclusive, como vimos en las predicaciones anteriores, algunos llegaron a negar la resurrección de Cristo. Tantísimos problemas en esta iglesia de Corintio. Yo quiero preguntarles ustedes cómo escribirían la conclusión de esta carta a la iglesia de Corintios, después de saber cuántos problemas habían en esta iglesia. ¿Cómo sería? ¿Cómo escribirían? Yo creo que probablemente escribiríamos de la siguiente manera: oh Corintios, ustedes están perdidos con tantos problemas que hay. O corrigen ustedes mismos las deficiencias o los pocos fieles que queden en la iglesia, mejor busquen otra porque esta ya está perdida. Y por favor, avísenme cuando todo esté bien para ir a ver cómo va la obra. Creo que pensaríamos algo muy similar a lo que acabé de leer. Pero yo quiero, hermanos, que miremos qué escribió el apóstol Pablo como conclusión de esta primera carta a los Corintios, desde el capítulo 58, desde el capítulo 15, en el versículo 58, dice así: así que, hermanos míos amados, ¿cómo les llama? Hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sigue ahí en el versículo 1 del capítulo 16. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue se recojan entonces ofrendas. Cuando haya llegado a quienes hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros, o aun que pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor, así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminadle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. ¿Qué podemos notar con esta conclusión que el apóstol Pablo da a esta carta de Primera de Corintios? ¿Qué podemos notar? Que aún hay esperanza para esas iglesias que tienen problemas graves. Aún hay esperanza para esas iglesias que tienen problemas graves. Esa esperanza para ser restaurada por medio del poder de la palabra. No se trata, hermanos, de abandonar la congregación ante el primer desacuerdo o cuando se comete un error dentro de la congregación.
se trata es de estar en comunidad para el avance del evangelio y el crecimiento espiritual mutuo. A modo de ilustración, un hombre le estaba contando a su amigo lo infeliz que era lo infeliz que era esa señora que estaba a punto de divorciarse, estaba a punto de separarse de su esposo, estaba a punto de la locura, estaba a punto de abandonarlo todo. Y el amigo le pregunta ahí, ¿por qué lo sabes tú? Y él le responde, porque yo soy su esposo. ¿Sí? Y muchos empiezan a hablar mal de la congregación, a decir, no, es que a mi congregación le hace falta, es que a mi iglesia le hace falta, es que a mi iglesia esto y aquello, y lo empiezan a comentar con inconversos o con personas fueras o ajenas a los problemas de esta congregación, y es como si estuviesen hablando de su propia esposa o su propio marido. Entonces, es importante, hermanos, es importante entender que aún hay esperanza a las iglesias para ser restauradas por medio del poder de la palabra. Y no te conviertas en alguien que huye de las iglesias. No te conviertas en alguien que huye de las iglesias. Muchos han venido acá y dicen, no, sí, esta es mi iglesia. Y resulta que el domingo siguiente se canta una canción de Marcos Witt y se van corriendo. ¿Sí? Y uno dice, bueno, pero ¿qué malo tiene la letra o lo que se está cantando para que salgan corriendo? No, al día siguiente vienen aquí muchas visitas, hermanos, pero salen huyendo muchas veces, ¿sí? Por cosas que realmente son triviales, pero porque no toman en serio el pertenecer a una congregación. Entonces, hermanos, no nos convertamos en alguien que huye de las iglesias, que se está huyendo de iglesia en iglesia, buscando una iglesia perfecta, porque si encuentra una iglesia perfecta, como dicen algunos, no vaya ahí, porque si no, la va a dañar. Sí, hermanos, entonces, es eso, hermanos. Aún hay esperanza, había esperanza para esta iglesia en Corintio con tantos problemas. Pablo dice, así que hermanos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. Le está diciendo, adelante iglesia, ustedes pueden mejorar, continúen trabajando para el avance del evangelio y para el crecimiento espiritual. Y ahí Pablo sigue respondiendo preguntas que ellos les habían hecho a través de una carta. Aquí, si ustedes se dieron cuenta en la estructura de esta carta, Pablo está respondiendo a preguntas que los corintios le habían hecho a través de una carta. Y ahí en el versículo 1 de nuestro capítulo 16 que estamos estudiando esta mañana dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quien hubieres designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Pablo aquí está respondiendo a una de las preguntas en cuanto a la ofrenda que se estaba recogiendo en diferentes iglesias para la iglesia en Jerusalén. ¿Y qué era lo que estaba pasando en la iglesia en Jerusalén? Había una pobreza extrema y aparte de eso, había persecución a esa iglesia en Jerusalén. Entonces, el plan era que de diferentes iglesias, tanto en Corintios como en Galacia, en Macedonia, se recogieran ofrendas para llevarlas a Jerusalén y así ayudar a los santos, a los hermanos que estaban ahí en Jerusalén. En Hechos 11, del 24 al 30, se habla de esto. Dice, en aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, el cual sucedió en tiempo de Claudio.
Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. ¿Qué vemos con esto, hermanos? Que esa iglesia que estaba allá en Jerusalén, la gran parte de esos miembros conformados por judíos que no eran gentiles, ahora iban a ser apoyados por iglesias gentiles a los judíos. Vemos una comunidad, como primer punto, vemos una comunidad en acción. Vemos una comunidad en acción. Hemos explicado o enseñado acá a través del púlpito, cada iglesia es un cuerpo independiente, ¿cierto? Cada iglesia tiene su cuerpo de ancianos, tiene su pastor, sus ancianos, sus líderes, y lo conforma la iglesia, es un cuerpo independiente, pero vemos aquí que nos apoyamos entre iglesias. Nos apoyamos entre iglesias. La iglesia que estaba allá en Jerusalén tenía a su pastor, tenía a sus hermanos, tenía a sus ancianos ahí, diferente a la iglesia en Corintios, pero ¿qué estaba pasando? Se apoyaban mutuamente según las necesidades que tenían. Entonces, ¿qué nos muestra esto, hermanos? Que el problema de un miembro de otra iglesia es mi problema y es tu problema porque somos hermanos. Amén. Aunque somos iglesias independientes, somos parte todos de la familia de Dios y es nuestra responsabilidad orar y ayudar a nuestros hermanos en otras congregaciones que están pasando por necesidad. Así esté a la vuelta de nosotros, ahí en San Alonso, o si esté en Perú, en Chile, en Argentina o en China, son nuestros hermanos. Y si alguna necesidad ellos tienen de alguna manera u otra como iglesia, deberíamos de buscar la forma de apoyar porque son nuestros hermanos y es nuestra responsabilidad orar y ayudarles a ellos. ¿Y cómo lo estaba haciendo esta iglesia? Por medio de una ayuda económica. Le estaba recogiendo una ofrenda para enviarla a Jerusalén. Pero aunque la ayuda económica es una asistencia directa para nuestros hermanos, ¿saben a quién también beneficia esa ayuda? A nosotros mismos, a los que envían esa ofrenda. ¿Sí? Aunque directamente esa ofrenda se envía al hermano en necesidad, también nos ayuda a nosotros. ¿De qué forma? Primero, nos ayuda a derribar el ídolo del dinero. ¿Saben cuál es el golpe más duro contra la avaricia? El ofrendar. Ese es el golpe más duro contra la avaricia. Y si tú sufres de avaricia, ofrenda. Eso te va a ayudar a poner prioridades primero, porque no se trata de cuánto das, sino quién está primero en tu vida, ¿sí? O el dinero o Dios. Y si te aferras tanto al dinero, ofrenda a la iglesia, a un hermano en necesidad, a alguien que lo necesite, pero no atesores todo para ti mismo, porque eso es llenarte de avaricia. Entonces, nos beneficia, al darnos beneficia directamente a nosotros y también es fruto que abunda en nuestra cuenta. Sé que eso se ha malinterpretado en muchas iglesias y muchas iglesias usan este texto para manipular a la gente y que la gente dé más dinero. Pero, ¿por qué? Porque le dicen, bueno, si tú das 5, Dios te da 10. Y así sucesivamente, pero eso lo usan para manipular a la iglesia, a las personas. Pero ¿cuál es el sentido aquí correcto o la interpretación correcta? Que si tú ayudas a tus hermanos, a la congregación, Dios cuidará de ti. ¿Sí? Dios ama ¿a qué? Al dador alegre. ¿Y qué significa con que ama al dador alegre?
no es que lo ame más, sino es que tiene un cuidado especial para con esa persona. Y cuando damos, nosotros damos para que eso abunde en nuestra cuenta. Y eso es lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 4, en el versículo 17 al 19. Y Pablo estaba pasando por una necesidad financiera y los de Filipos envían una ofrenda a Pablo. Y dice Pablo ahí en el versículo 17, no es que busque dádivas, sino es que busco fruto que abunde en vuestra, ¿qué? Cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo en abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Versículo 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si tú ofrendas, Dios cuida de ti. Es como un río, ¿sí? Un río se caracteriza por recibir agua y que siga fluyendo a través de ese río, a diferencia de un estanque recibe el agua y la deposita ahí. Que seamos nosotros ese río que recibe de la gracia de Dios y da de la gracia de Dios a otros. Y el dar, hermanos, no se trata de cuánto tienes en tu bolsillo, sino de tu disposición para ofrendar. Porque a veces pensamos es que yo no doy porque no tengo dinero, ¿sí? Bueno, en muchos casos sí está sucediendo eso. Algunos hermanos están pasando por una necesidad financiera difícil. No tienen cómo ofrendar, pero muchos usan esa excusa de que no tengo dinero, por eso no puedo ofrendar. Pero miren lo que pasó en la iglesia en Macedonia, en 2 Corintios 8, del 1 al 5, dice, 2 Corintios 8, del 1 al 5, dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación, esa iglesia en Macedonia pasaba por una tribulación fuerte ahí. La abundancia de su gozo, aunque estaban atribulados, estaban llenos de gozo que produce el Espíritu Santo, y su profunda, ¿qué? Pobreza. Abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Esos mismos hermanos de Macedonia que estaban pasando por gran tribulación, pero estaban llenos de gozo del Espíritu Santo y abundando en profunda pobreza, dieron con generosidad para esta misma causa en Jerusalén. Entonces, no se trata muchas veces de cuánto tienes en tu bolsillo, sino de la disposición para ofrendar. Y aquí Pablo está dejándonos un ejemplo, dice unas instrucciones ahí en Corintios 16, dice que cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Eso es un buen plan para hacerlo en familia, hermanos. Que no dejemos al azar o al domingo que llega en la mañana, venga a ver cuánto voy a ofrendar, cuánto voy a dar, sino que como familia hagan un plan y según hayan prosperado en la semana, lo ofrenden con regularidad y que no sea como algo de la mañana, del domingo rápidamente, sino algo planeado, algo hablado entre familia y para bendecir a la congregación. ¿Listo, hermanos? Ahí en el versículo 5 de nuestro texto, aquí Pablo está ya cerrando dando diferentes instrucciones y cambia un poco el tema. En el versículo 5 dice, iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia
pues por Macedonia tengo que pasar, y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno para que esté con vosotros, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir, porque quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Como segundo punto, planes para la comunidad. Aquí vemos que el apóstol Pablo estaba haciendo planes para la comunidad. Estaba haciendo lo posible por ir a visitar esta iglesia en Corintios. Pero eso es sorprendente, hermano, ¿cierto? Es sorprendente que Pablo tenga el deseo de ir a visitar a la iglesia en Corintios. ¿Por qué es sorprendente, hermanos? Porque recordemos todo lo que estaba sucediendo en esta iglesia, todos los problemas mencionados de esta iglesia, y saben también a eso que se le suma el menosprecio que algunos miembros de la iglesia en Corintio tenían hacia Pablo. Recordemos que Pablo tuvo que defender su ministerio ahí en 1 Corintios capítulo 9, del 1 al 2, diciendo: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo sois, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Lo estaban atacando a él, atacando al apóstol Pablo. Algunos estaban rechazándolo en la congregación en Corintios, pero él, ¿qué estaba haciendo, hermanos? Él estaba haciendo planes. ¿Para qué? Para ir a visitar a esta congregación. Y no de un día, 2 días, sino él deseaba pasar tiempo con ellos. Muchas veces queremos huir de los problemas, ¿cierto? Y solo queremos oír buenas noticias. Muchas veces pues nos cargan los problemas, y los problemas sí cargan, pero los queremos obviar siempre y solo recibir buenas noticias, saber cómo van las cosas de bien. Pero hermanos, para poder pastorear a una comunidad, debemos interesarnos también por sus problemas, por sus necesidades, por lo que están pasando ahí en sus vidas. Y eso es lo que vemos ahí en el apóstol Pablo. Yo sé que esa inversión en esas personas o en otras personas, en muchos casos, vamos a salir como los malos del paseo. ¿No le han pasado eso? Sí, a mí sí me ha pasado. He invertido tiempo, he invertido algo de mi dinero, he invertido algo de mí en otras personas, y terminamos siendo los malos del paseo. ¿Qué es los malos del paseo? De que tenemos la culpa de que somos malos hermanos, de que somos malos cristianos, de que somos esto o aquello. Pero ¿saben qué, hermanos? Hay que avanzar, como lo hacía el apóstol Pablo. Ahí dice Pablo en 2 Corintios, ya estamos predicando 2 Corintios, 2 Corintios del 14 al 15, dice: he aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. O sea, estaba interesado el apóstol Pablo en ellos. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor ¿de qué? De vuestras almas. El apóstol Pablo sentía un profundo amor hacia estos hermanos en Corintio y estaba dispuesto a gastar todo lo que tenía por amor de sus almas. Pero mira lo que dice después: aunque amándoos más, que sea amado menos. El apóstol Pablo estaba dispuesto a invertir en estos hermanos en Corintio, a pesar de que amándolos más, sea amado menos. Estaba interesado en sus almas, deseaba que ellos crecieran espiritualmente, que conocieran al Señor y vivieran para el Señor. Entonces, hermanos, que ese sea nuestro sentir como iglesia.
O sea, que nos cuidemos los unos con los otros, los pastores a los hermanos entre hermanos, todos nos cuidemos por amor al hermano, y aunque amándonos más, seamos amados menos, pero que esa sea nuestra intención, hermanos. Que sea un amor genuino, que sea un amor sincero, que sea un amor que da y no espera a cambio. Dice ahí en el versículo 7 de nuestro texto, dice, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo. Y ahí dice algo importante, y recordemos que Pablo no decía frases de cajón, dice, si el Señor lo permite. O sea, el apóstol Pablo estaba haciendo planes para ir a la iglesia en Corintio, pero él termina diciendo, si el Señor lo permite, si el Señor lo permite. ¿Quieren saber si el Señor lo permitió? Cerró la puerta por un tiempo. Él cerró la puerta por un tiempo y Pablo no pudo ir a Corintios. ¿Y sabe qué hicieron los de Corintios? Están rajando nuevamente el apóstol Pablo. Pobre apóstol Pablo, ¿cierto? Dice ahí en 2 Corintios 1, del 15 al 17, dice, con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieses una segunda gracia y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, usé quizás de ligereza, o lo que pienso hacer, lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Se tuvo aquí que defender nuevamente el apóstol Pablo de los ataques ahí de los hermanos, porque no pudo pasar. Y no era porque no quisiera pasar, era porque el Señor no le permitió pasar por Corintio. Tenía otros planes, tuvo que mover sus planes que había hecho inicialmente, porque el Señor cerró puertas y abrió otras. Y así sucede, hermanos. ¿Y qué podemos aprender de esto, hermanos? Hay dos extremos. Hay quienes esperan una revelación especial de parte de Dios. O sea, no hacen planes y esperan que de pronto estén caminando por la biblioteca y se caiga un libro en su cabeza y se abra en el mapa a Argentina y digan, ahí es donde debo ir a predicar el evangelio. Y no hacen planes, ¿sí? Y hay otros, y hay quienes no planean y además no sujetan los planes a Dios. O sea, dicen, quiero tener una esposa, me voy a sentar acá y esperar a que llegue, sí. O sea, y así no funciona, hermanos, así no funciona. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Como hace aquí el apóstol Pablo, ora, planea, ora, ejecuta y espera que el Señor guíe. Ora, planea, ora, ejecuta y espera que el Señor guíe, que abra y cierre puertas. Y Él en medio de sus planes, en medio de ejecutar esos planes, el Señor puede ir cambiando, abriendo puertas y cerrando otras. Y eso le pasó a Pablo en el segundo viaje misionero. Él llegó a la ciudad de Derbe, ¿cierto? Creo que era Derbe o Listra. Ahí era una ciudad ya que limitaba con el mar, como que no sabía ahora para dónde ir. ¿Y qué pasó ahí estando ahí? Recibió una revelación del Señor de parte de un hombre macedonio diciéndolo, pase a Macedonia que necesitamos de ti ahí. ¿Y qué hizo él? Cambió sus planes y se fue para Macedonia. Pero él no se quedó en la casa esperando. Él planeó, oró, ejecutó y el Señor abrió puertas. Y eso es un paso, en cierta manera, de fe, porque nosotros quisiéramos tener todo el panorama de cómo van a ser las cosas aquí en el futuro. Pero es difícil, hermanos. Pero ¿sabe qué sí podemos hacer, hermanos? Es estar controlados por el Espíritu Santo, ser guiados por el Espíritu Santo, y el Señor puede ir llevándonos hacia su voluntad. Entonces, hermanos, ¿qué aprendemos también de esto? Que no podemos ser rápidos para juzgar a los líderes, a los pastores, a los hermanos que están sirviendo cuando las cosas
muchas veces no van según lo planeado, porque a veces según lo planeado, pues el Señor tiene otros planes y cierra unas puertas y abre otras. Debemos de confiar que el Señor está guiando a la congregación. Amén, hermanos. Y ahí en 1 Corintios del 16, del 10 al 12, Pablo nuevamente cambia el tema. Dice, y si llega Timoteo, ahora ya está diciendo, bueno, yo quiero ir a vosotros, pero voy a enviar ahí a Timoteo. Y Pablo dice, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encaminarle en paz, para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Un tercer punto, colaboradores de la comunidad. Y Pablo aquí estaba dando instrucciones a la iglesia en Corintio de cómo debían conducirse con Timoteo. Estaba diciéndole a esta iglesia cómo debía recibir a Timoteo. ¿Y por qué? Porque Pablo estaba un poco preocupado de cómo la iglesia en Corintio iba a recibir a Timoteo. Que a pesar de que Timoteo era un siervo fiel de Cristo, era relativamente joven, quizás tenía unos 20, unos 30 años cuando estaba sobre los 20, sobre los 30 cuando fue a Corintio. Y esto podría haber generado una falta de respeto o desconfianza por algunos de la iglesia en Corintio. Como decir, estamos esperando a Apolos, estamos esperando a Pablo y nos mandan a Timoteo, un joven de 20 o 30 años, ¿qué va a saber? Pablo está diciendo, ¿qué le está diciendo ahí a la iglesia? Que lo reciban y que él ande con tranquilidad. ¿A qué hace referencia cuando dice con tranquilidad? Que él pueda estar, que ellos estén atentos a que él esté valientemente sirviendo entre la congregación, a que nadie tenga en poco su juventud, a que dejen de un lado la fijación en los perfiles de los líderes y que miren su elocuencia o su poder en las Escrituras y que más bien se fijen en cuán fieles son a Dios y cómo hacen la obra de Dios. Y es que muchas iglesias caen en el error de seleccionar sus líderes por las características del mundo. Muchas iglesias esperan que sus líderes sean muy elocuentes, que sean llenos de gran sabiduría y que conozcan muchas cosas, pero dejan a un lado los principios bíblicos por los cuales Dios los ha llamado para la obra del ministerio. Pregunto, como iglesia, ¿cuáles son los dones o las cualidades que debe tener un siervo o un líder de Dios? No vamos a ahondar a esto, pero los dejo para que piensen un poco en sus casas y busquen ahí cómo debería ser un siervo de Dios. Porque muchas veces lo que el mundo ve es lo exterior, ¿sí? Cómo viene bien vestido, cómo habla, cómo es elocuente. Pero realmente Dios, ¿qué se fija, hermanos? En lo interior, en lo que está en su corazón. Y es lo que pasó con Samuel, David y Eliab. ¿Recuerdan quién era Eliab? El hermano mayor de David. Y cuando Samuel fue a buscar al ungido de Jehová, apareció Eliab, una persona muy alta, muy fuerte, bien parecido. Y Samuel dice, este es el hombre de Dios. ¿Pero qué le dice Dios a Samuel? Dice ahí en 1 Samuel 16, del 6 al 7, dice, y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto, delante de Jehová estás ungido. O sea, diciendo, este es el ungido de Dios, Eliab. Y versículo 7, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre,
Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira, ¿qué? El corazón. Y aquí, hermanos, vemos que el joven Timoteo hacía la obra como Pablo la hacía. Le está diciendo ahí, no le tengan en poco, porque él hace la obra como yo la hago. Primera Timoteo 4:17 es algo que Pablo está siempre dando a entender a las iglesias. Ahí dice, en el versículo 17, dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Y en Filipenses 2, del 19 al 21, dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, porque a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Vemos aquí como Pablo está defendiendo a Timoteo, está diciéndole a las iglesias que es una persona que hace la obra como él la hace y que no busca lo suyo propio, sino busca lo que es de Cristo. ¿Y qué dice acerca de de Apolos en el versículo 12? Dice, acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. ¿Quién era Apolos? ¿Quién era Apolos? ¿Qué se dice de Apolos en las Escrituras? Apolos era uno de los líderes ahí en Corintio, de los cuales ya habían hecho un grupo diciendo yo soy de Apolos, pero en Hechos 18, del 24 al 25, se habla de Apolos de la siguiente manera, dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. ¿Cómo lo describen a él? Varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo recurriente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Aquí tenemos, hermanos, dos perfiles de líderes completamente diferentes, ¿cierto? Por un lado está Apolos, elocuente, poderoso en las Escrituras, fervoroso en espíritu, que hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor. Y por otro lado estaba Timoteo, un joven tímido, porque el apóstol Pablo tenía que decirle, avive el don del fuego de Dios que hay en ti. Pero ambos eran hombres fieles, que servían a la causa de Cristo. Independientemente de sus personalidades, de su forma de ser ahí, ambos eran servidores de Cristo. Ambos debían de ser recibidos de la misma manera. Pero esto que nos lleva a ver, hermanos, que no podemos nosotros menospreciar a unos líderes y elogiar a otros, porque todos están sirviendo a la causa de Cristo, aunque todos tengan diferentes personalidades. Quizás sea, hermanos, nuestra forma de proceder con los hermanos, que nos paramos acá, que no haya favoritismos o grupos, y que digan un día yo soy de Aarón, o yo soy de Juan, o yo soy de Elibardo, o etcétera, sino que todos nos vean como servidores de Cristo para una causa mayor, que es la del avance del Evangelio y el crecimiento de la iglesia, hermanos. Amén. Conclusión. Siempre hay esperanza para las iglesias para corregir los errores. ¿Sí?
Siempre hay esperanza para las iglesias para corregir los errores. No huyan al primer error, no huyan a la primera falta, porque hay esperanza para ser corregida. Hagamos planes para dar sistemáticamente, así ayudamos a la comunidad y derribamos el ídolo del dinero en nuestros corazones. Hagamos planes y sujetémoslos a Dios que nos irá guiando. No juzguemos a los servidores según el estándar del mundo. Lo importante es que sean hallados fieles a Dios. ¿Amén? Vamos a orar y a pasar para el tiempo de la Santa Cena. Señor, te damos gracias en esta mañana porque toda tu palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra, aunque es la conclusión y instrucciones específicas que el apóstol Pablo está dando a la iglesia en Corintio. De ahí podemos nosotros sacar principios, Padre, para ayudarnos a conducirnos mejor dentro de tu congregación. Así que ayúdanos a aplicar todo eso, a ser generosos en la iglesia, a ser generosos con los necesitados. También ayúdanos a hacer planes, a orar y a ejecutarlos, y que seas tú guiándonos en medio de estos planes. También, Señor, que nos ayudes a ver correctamente a los líderes y a las personas que tú vas poniendo en tu iglesia para pastorear, Señor. Que nosotros no somos quienes nos ponemos acá, sino eres tú, Padre, que vas guiando a la congregación, vas mostrándonos y ayudándonos para levantar obreros para tu obra, Señor. Señor, que podamos nosotros también, ahora que vamos a celebrar la Santa Cena, poder recordar ese precioso sacrificio que es en Cristo Jesús, que ha muerto por nuestros pecados y resucitó para darnos vida eterna. Que seas tú trayendo memoria todo lo que tú hiciste por nosotros en la cruz. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Este es el final del estudio de hoy. Les animamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y en nuestro canal Verdad en Amor.